Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva noche de misterio, de esoterismo, de cómo podemos nosotros comprender lo que estamos viviendo interiormente. Es muy importante conocer que el ser humano es más que lo que físicamente se ve, ¿no? Es muy importante saber que el ser humano se constituye de muchas fuerzas, de muchas energías, de muchos elementos, de muchas vivencias, de muchas experiencias, y esta noche estaremos hablando de algo de eso, algo de eso. Ante todo, buenas noches a todos. Es viernes 26 de febrero del 2021, estamos completamente en vivo. Son las 9:07 de la noche aquí en Houston, Texas. Y obviamente para confraternizarnos, si me dicen ahí en los comentarios de dónde son, desde dónde nos siguen. Y muy importante, díganos cómo nos llega la señal, cómo llega la señal hasta su aparato, su teléfono o su computadora. Simplemente para estar pues en la misma página. Y vamos a esperar un par de minutos nada más para que se conecten más miembros de este maravilloso y poderoso grupo gnóstico de las redes sociales. Vamos a bajarle todo aquí, muy bien. Pónganos ahí sus comentarios, por favor. Saludos también a todos. No sé, pero esto en realidad es una oportunidad maravillosa que tenemos de entrar por estos medios y romper con la mecanicidad del mundo, ¿no? A veces es agobiante que tú entres a Facebook porque tienes un rato libre en tu trabajo o en tus ocupaciones y que te encuentres con tanta publicidad, tanto comercio y comercio y comercio y que no haya nada diferente, ¿no? Nosotros pues estamos rompiendo con todo eso y queremos que la humanidad tenga esa otra opción, esa información diferente, hacia dónde irse en realidad, porque todo lo que hoy en día existe en los medios es pues puro materialismo, ¿no? Puro comercio, pura venta de algo, promoción de algo, y es muy lamentable, ¿no? Pero bueno, vamos viendo que está subiendo el número de conectados, qué bueno, ya que sabemos que los viernes, cuando me está gustando mucho entrar a esta hora, porque podemos hablar más claramente, ¿no? Sin preocupaciones de que haya niños escuchando, ya tal vez ya se fueron a acostar. Bueno, a veces los niños, como es viernes, se acuestan un poco más tarde también, pero andan en sus cosas, ¿no? Entonces nosotros podemos tal vez dedicar este pequeño espacio para lo que nos interesa realmente. Porque este grupo, todos ustedes, esta audiencia tan maravillosa, se destacan por eso, porque son personas muy inquietas, resilientes, rebeldes, que buscan siempre saber, conocer más de lo que nos rodea y de sí mismos, ¿no? Y eso es loable, en realidad. Un abrazo fraternal a todos ustedes. Muy importante también, sabemos que ustedes nos están viendo ahora aquí en vivo a través de Facebook, nuestra página y nuestros grupos, el grupo de la nueva era de Acuario y grupo Gnosis, arte, sabiduría, ciencia y filosofía, que también administramos, y cristianismo esotérico, que también administramos. A todos ustedes bienvenidos, estamos esperando un poquito más para entrar con el tema de el quinto círculo dantesco, pero antes quiero también tomar un espacio para saludar a toda la audiencia que tenemos a través del podcast, esa audiencia silenciosa que de vez en cuando comentan, pero que siempre están pendientes de cuando subimos el audio ahí al podcast, en ebooks, prácticamente abarcando todo lo que es Europa, ¿no? Y hay muchas personas de Europa que nos siguen, que se han conectado, y a través pueden encontrar también el podcast, nuestros audios ya grabados después en TuneIn y también en esta otra aplicación de música
Bueno, ahorita que me acuerdo les digo cómo se llama. Pero básicamente en todo donde tú escuches podcast, tú puedes encontrarnos también en Google Podcast. Es muy, muy fácil, muy práctico. Simplemente no tienes que descargar nada. Simplemente buscas la nueva era de Acuario, Google Podcast, y ahí ya tienes los audios para escucharlos en tu teléfono, en tu computadora, en tu oficina, donde quiera que estés, y estar con la sabiduría gnóstica. Bueno, sigan con sus saludos, muchas gracias. Vamos a ir entrando en el tema. También si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, háganla y con mucho gusto la vamos a responder. Vamos a dar un espacio para eso. Ya aquí a quienes me dicen de dónde son, Santo Domingo, ok, muy bien. Saludos hermanos. ¿Qué tal el clima por allá? Me imagino que muy bello, ¿no? Muy agradable. Disfruten, saludos. Agustín desde la Huasteca Potosina, saludos. Muy bello México, sobre todo esa región de México. Round Lake también se hace presente con Eduardo Ramos, excelente hermano Eduardo. Pensilvania, Estados Unidos, oh, muy bien, muy bien. O sea que estamos en puntos muy estratégicos del planeta, ¿no? Colombia, Cali, Colombia, wow, audiencia muy bella en Colombia, hermandad muy fuerte en Colombia, saludos. En Guatemala, ok, perfecto. Tamaulipas, Reynosa, la señal llega muy bien, gracias. Oxnard, California. Saludos, Angie, hasta Oxnard. Bolivia, Cochabamba también, saludos. Ah, ya son las 11 allá. Wow, son 2 horas más adelante. Bueno, saludos y gracias por estar pendiente ahí. Aunque ya es un poco tarde, pero se ve que te interesa el tema. Muy bien, bienvenido. O bienvenida en este caso. Bueno, ahí van por favor dándonos sus comentarios, sus preguntas. Aquí con la maravillosa tecnología de Google sincronizada a Facebook, podemos verlos inmediatamente. Ahí vemos el saludo de Sebastián, ¿no? En cuestión de segundos. Excelente. Vamos a entrar en el tema. Hemos estado estudiando uh, una gran variedad de temas entre mi persona y otros miembros de la página, de nuestra institución, la Nueva Era de Acuario AC, con sede nacional, mundial más bien en México, en San José, San Miguel de Allende, Guanajuato. Pero en lo personal me he dado la tarea de estudiar con ustedes los 9 círculos dantescos. Hicimos una introducción al principio y hablamos de los 4 círculos y luego ya nos enfocamos en el círculo, en el gran círculo que está debajo de la epidermis de la Tierra y que también tiene en sí mismo 9 círculos. Ya estudiamos 4. Por favor, si no los han estudiado, si no los han visto, vayan un poco atrás en el tiempo y búsquenlos aquí en nuestra página de Facebook. También los audios búsquenlos en nuestro podcast y escuchen nuevamente para que vayan entendiendo la secuencia que vamos siguiendo y el por qué es muy importante estar uno informado de esto que estamos hablando. Por ciertos comentarios y preguntas que nos han hecho, nos hemos dado cuenta que es necesario recapitular un poco y lo vamos a hacer con mucho gusto, porque es importante entender cuándo se entra en la involución, cuándo se entra en los infiernos. ¿Qué es lo que entra en los infiernos? ¿Por qué entra en los infiernos? ¿Qué hay ahí? Todas esas cuestiones de lo cual no se habla, ¿no? En ningún lado. Entonces, hay que entender, obviamente el tema de los infiernos y de cuándo se entra ahí está muy relacionado con la vida y la muerte, como es obvio, ¿ok? ¿Por qué? Porque los seres humanos entre comillas, realmente no somos tan humanos, somos más bien animales intelectuales, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, y el maestro Samael, fundador de esta enseñanza maravillosa, así nos dice que es, y así lo hemos comprobado, ¿no? No es que nada más vamos a creer lo que diga, pero es que realmente así es. Si uno tiene por lo menos un poquito de ganas de observarse, se da cuenta que tiene una psicología animal. Entonces, pero aún así, dentro de la psicología animal, dentro de la pluralidad que uno lleva dentro, todos, mi persona, empiezo por mí, dentro de ello hay partes esenciales, partes
que están aún más elevadas que el átomo, que el fraccionamiento atómico, partes que pertenecen al espíritu. Estamos hablando de pequeños fragmentos, pequeñas chispas divinales que están contenidas, embotelladas en cada uno de nuestros aspectos psicológicos. Es muy grave porque si estamos hablando de una fragmentación psicológica y mental de todos los seres humanos, en esa fragmentación, en cada uno de esos fragmentos psicológicos, hay fragmentos de una esencia que en sí ya es elemental, que en sí ya es un derivado, podríamos decir, del espíritu de una persona. Entonces, eh, esa, esos fragmentos embutidos en los agregados psicológicos o yoes, que tanto se ha hablado aquí, pues son especiales, son divinales y deben ser rescatados. El objetivo de la vida de todos nosotros, por favor, no lo olviden, es la autorrealización íntima de nuestro ser. A eso fue enviada nuestra esencia aquí. A eso fuimos enviados aquí, a este planeta. Podríamos haber ido a otro, ¿no? A otro sistema solar o a otra galaxia, pero estuvimos aquí, estamos aquí, sincronizados, conectados de alguna manera a través de estos medios aquí en el planeta Tierra. Nuestra esencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de estar aquí? Buscar la autorrealización. Entonces, pero antes de pensar en la autorrealización, tenemos que pensar en salvar eso que ya expliqué, que son chispas de esencia embotelladas en los agregados, en la fragmentación psicológica. Porque el ego no se va a autorrealizar. Es la esencia convertida en alma cristalizada, la que va a buscar el camino hacia el Padre, su autorrealización plena, total, su cristificación. Pero ¿cómo va a buscarla? ¿Cómo va a sentir ganas de hacerlo? ¿Cómo los hermanos gnósticos van a sentir ganas de trabajar en la forja de los cíclopes, por ejemplo, si son nada más que agregados psicológicos? Cada minuto, cada segundo de nuestra vida, uno diferente manifestándose por nosotros. Así no vamos a avanzar. Tenemos que luchar por emancipar la conciencia de esos agregados psicológicos. Esto es lo que pasa. Vivimos nuestra vida, sean 50, 60 años, 100, los que sean, y ahora pues con el COVID, ¿no? Muchos están yendo, pero vivimos esa vida en esa fragmentación. No tenemos la capacidad de detenernos un momento y pensar y reflexionar y observar a nuestro alrededor. Siempre vamos tan deprisa, ¿no? Impulsados por la sed, por el hambre de poder, o por lo menos por el hambre de comer. Hay muchos que tenemos que trabajar para poder vivir. Pero bueno, somos impulsados, metidos a este ritmo de vida tan terrible que en muy pocas ocasiones nos detenemos a reflexionar sobre el lugar donde estamos y qué es lo que queremos hacer. Entonces así se va nuestra vida, un día morimos y nos vamos a encontrar que estamos dormidos. Tal vez en el momento en que el rayo de la muerte descienda y sacuda esa carne, podríamos tener conciencia. Esos 3 días posteriores a la muerte física, a la muerte clínica, se viven conscientemente. En esos 3 días se vive retrospectivamente de una forma muy acelerada en el mundo del electrón la vida que acaba de pasar. Entonces la conciencia se acuerda de todo lo que ha vivido y de ello dependerá entonces su suerte futura. Si recuerden que el número 108 es clave aquí, estamos ya, como dije, recapitulando, repasando para que todos nos ubiquemos y ahí les agradezco sus comentarios y preguntas. Pero entonces, cuando ya las 108 existencias se agotaron, nosotros no llevamos la cuenta, ¿no? Pero la esencia en ese momento, cuando con el rayo de la muerte es sacudida y es despertada, se acuerda de cuántas existencias tiene y cuántas existencias le faltan por cumplir. Terrible sería que nosotros al desencarnar de este cuerpo, de morir, nos diéramos cuenta que es nuestra última existencia. Bueno, si tenemos otra y venir a repetir lo mismo, pues igual, como si no lo tuviéramos, pero si no hacemos nuestro esfuerzo por despertar esa conciencia,
Entonces no nos vamos a acordar de nada, no vamos a tener control de nada. Por ahí hay muchas personas que dicen, ah, sí, yo cuando muera escogeré nacer en otro planeta, en un nivel de dioses, o encarnar en un animal, etcétera. Pero si no tiene uno conciencia, no va a tener voluntad de hacer eso. Entonces será manejada su fuerza. Hoy vamos a hablar de aspectos muy interesantes de quienes realmente manejan todo en las esferas infradimensionales, muy por detrás de nuestra comprensión, ni siquiera nos imaginamos. Yo creo que es muy importante empezar con eso. Les voy a compartir ah, de la Pistisofía, esto muy interesante. No sé si ustedes tienen ese libro, Pistisofía, y si no, pueden descargarlo en nuestra página, la nueva era de acuario.org, área de descargas, y abrirlo, PDF, es gratis, y abrirlo en el capítulo 25 y leer esto que nos da aquí la gran divinidad a través del maestro Samael, hablando de eso, ¿no? De cómo cuando una persona desencarna, tiene que escogerse el material útil y el material inútil. El material útil de todo ese 100% que esa persona es, el material útil podría retornar a una nueva experiencia, a una nueva vida, como decimos, aunque no se acuerde. Pero el material inútil, ¿qué pasa con él? Todos esos agregados grotescos, pesados, del alcoholismo, de la drogadicción, de la lujuria, en desenfreno, todo eso que ya no tiene control en nosotros, tiene que ser procesado de alguna manera, en algún lado. No se va a desaparecer por arte de magia. No, no vamos a ir allá arriba con Diosito y con un toque mágico va a desaparecer toda esa diablera que tenemos. No funcionan así las cosas, a pesar y muy en contra de lo que muchas religiones piensan. Lo que tú tienes psicológicamente es tuyo y tú eres responsable de eso y tú debes corregirlo, nadie más. Por eso estamos en este camino, por eso la divinidad nos ha dado todo el conocimiento, todas las herramientas que necesitamos para lograr ese trabajo. En esta página, por estos medios, en estos libros que tenemos aquí en la parte de atrás, se comparten todas esas claves para poder emancipar la esencia, salvarla, rescatarla de entre los agregados psicológicos que tenemos, miles, millones de ellos, en todos los aspectos, en todas las esferas, en todos los departamentos mentales. En el Piste Sofía, entonces, capítulo 25, nos dice lo siguiente: el material inútil, oigan esto, es arrojado a los mundos infiernos. Estamos hablando después de la muerte. A la esfera sumergida que está por debajo de los aeones, región de las bestias que personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Hay que entender que esas bestias que se manifiestan en nosotros, y más común en la humanidad, en forma inconsciente y subconsciente, son de las infradimensiones. Cuando una persona tiene un ataque de ira, un ataque de lujuria, un ataque de violencia, todo eso son porque las entidades psicológicas han emergido, han salido, han surgido del fondo mismo de uno y se han manifestado, han tomado posesión del cuerpo. Nadie nos metió ese demonio, no podemos culpar a nadie, es algo que viene de adentro de nosotros y que nosotros tenemos que controlar. Nadie lo va a controlar por nosotros. En última síntesis nos dice aquí, necesitamos trabajar porque del abismo surgen cosas espantosas, de acuerdo con los regidores de esa esfera y de acuerdo con todas las configuraciones de su revolución, y todo queda repartido entre la humanidad. O sea, hay regidores detrás de la esfera, detrás de nuestra psicología que se encargan de impulsar a esas entidades para que salgan afuera. Entonces las guerras, entonces las catástrofes mundiales, la pandemia, todo eso, es porque hay regidores detrás de eso, en los aeones, trabajando para que eso se dé. ¿Ok? Los receptores de la esfera que está por debajo de los aeones realizan trabajos maravillosos
que las gentes ni remotamente sospechan. Ellos pueden moldear el material inútil que cae en la esfera por debajo de los aeones. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O sea, uno no puede explicarse cómo, cuando ya desencarnas y se acabaron tus 108 vidas, te toca involucionar, ¿verdad? Y decimos, sí, pues involucionamos en los mundos infiernos, pero aquí se nos aclara, o sea, involucionamos, pero esas partes de uno psicológicas toman en realidad forma en la región animal y en la región vegetal inferior y en la región mineral inferior, involutivamente. Los regidores moldean esa parte esencial, le dan forma a un animal y a varios. Entonces nuestra esencia, que ha sido fragmentada por nuestra negligencia y nuestra pereza espiritual, se cristalizan en agregados psicológicos, pero en forma de animal, en forma de monstruos. Entonces una persona, cuando se agotan sus 108 existencias, puede quedar perfectamente en una manada de animales, en una selva, en diferentes, con partículas de sí mismo en diferentes cuerpos animales. Eso es la transmigración de las almas. Muchos me dicen, o comentan, bueno, en el infierno, cuando yo esté allá, haré esto, haré lo otro. eh, pero en realidad cuando se involuciona, cuando se acaban las 108 existencias, hay que ser enfáticos en eso, y nos dan el gran juicio, y nos mandan allá abajo, es que no hay claridad mental, no hay voluntad. No es que tú quieras hacer algo, cambiar allá, ya es casi imposible, porque todo ha sido disperso, ha sido dispersado por los diferentes reinos y es muy difícil, casi imposible concretar algo, aún un solo pensamiento. Es locura total. No estemos tan contentos con que, bueno, después de mis 108 vidas voy a involucionar y bueno, pues ni modo. Es que es locura total, es pérdida total de los valores, de la moral, del amor, de la fraternidad, del respeto, etcétera, etcétera. Es locura total. Si aquí en este mundo ya nos anda con lo que estamos viviendo, imaginen eso a una escala del 1000% allá abajo. Imposible, terrible. Vean esto que vamos a compartir aquí, es muy importante. Por ahí se habla mucho de los reptilianos y no sé qué tantas cosas. Aquí en el Pistis Sofía nos dice lo siguiente. Bueno, nos dice que, primero, los rectores, los receptores de la esfera, moldean el material inútil, que ya expliqué cuál es, en almas de reptiles y de bestias salvajes, y de pájaros de acuerdo con todas las configuraciones de su revolución psicológica o de su revolución infrapsicológica animal que tuvimos o que se tuvo en las vidas anteriores. Entonces las toman, las moldean y las reparten en este mundo de humanidad. Entonces animales que tú puedes tener de mascotas o ves en la calle pueden ser que tengan una partícula tuya, de tu propia esencia ahí. Eso es terrible. Se convierten en almas en esta región tal como os lo he dicho, nos dice ahí en el Piste Sofía. Ellos pueden y deben dirigir en la esfera sumergida que está por debajo de los aeones. ¿Quiénes? Los rectores, los receptores de esa esfera. Rectores, receptores. Que está por debajo de los aeones. Los procesos involutivos de las bestias salvajes, reptiles y ganado, toros furiosos y demonios con cara de cocodrilo. Todos esos son regidos, son controlados, podríamos decir, para vivir, desarrollar un tipo de vida ahí. Tales bestias del Averno son agregados psíquicos personificando defectos psicológicos, engendros del infierno. Cada vez que veas una bestia espantosa, terrible en la naturaleza, acuérdate que es un agregado psicológico moldeado, personificado por los rectores de la esfera, dándole esa forma ahí. Es un agregado de alguien. Los regidores de la esfera que está por debajo de los aeones tienen poder sobre la vida y la muerte. Los regidores de esta esfera sumergida dirigen las oleadas de la vida y de la muerte. O sea, nacimos y morimos por oleadas. El COVID ahora se está llevando por oleada a miles de personas, ¿no? Y así después si vienen a cumplir una nueva existencia y vienen por oleadas también.
Concretando de este capítulo 25 del Pistis Sophia, diremos, los regentes de la esfera sumergida infernal que está por debajo de los 13 aeones tienen poder para trabajar con las criaturas vivientes que viven sobre la superficie de la tierra y con las bestias del abismo. Ellos tienen poder sobre la vida y de la muerte, aquí en el mundo físico, tridimensional y allá abajo. Los agregados psíquicos que constituyen el ego tienen animalescas formas. Quienes ingresan a los mundos infiernos involucionan en el tiempo hasta la muerte segunda. ¿Okay? Hay mucha confusión en el ambiente esotérico aquí sobre qué es la muerte segunda. Por favor, comenten ahí si saben o tienen preguntas sobre eso, porque aquí se nos está aclarando todo en este momento. ¿Qué es en realidad la muerte segunda? Mediante la muerte segunda se libera el alma, la esencia. Entonces ingresa en el Edén para recomenzar o reiniciar nuevos procesos evolutivos que han de surgir en el mineral, continuar con el vegetal y proseguir en el animal, hasta reconquistar el estado humano que otrora se perdiera. Dicho sea de paso, todo eso toma miles o hasta millones de años. Todo este trabajo con almas de hombres y de bestias en la superficie del mundo y en la esfera que está por debajo de los 13 aeones es dirigido por los regentes del Averno. Palabras del Pistis Sophia, del maestro Yeshua Ben Pandirá y explicadas por el maestro Samael Aun Weor. Capítulo 25 del Pistis Sophia. Muy bien. Entonces, la información que estamos recibiendo es muy especial, porque nos está abriendo los ojos, nos está dando un entendimiento claro de lo que va a pasar con nosotros si no trabajamos sobre nosotros mismos. ¿Y en qué consiste ese trabajo sobre nosotros mismos? Pues en liberar esa voluntad, tener voluntad para hacer las cosas. ¿Cómo es posible que estamos hablando tanto de los 3 factores de la revolución de la conciencia, de la gnosis, cosas tan bellas, pero no tenemos voluntad para ponerlo en práctica? ¿Por qué? Porque esa voluntad ha sido robada y fragmentada por esos agregados psicológicos. Tenemos que liberarla. Quien libera la voluntad es un Moisés, es un Yeshua Ben Pandirá, es un Quetzalcóatl, es un Fuji, es un Manco Cápac, es un Raimundo Lulio, etcétera, etcétera. Porque la alquimia en sí consiste en liberar la voluntad que ha sido robada arbitrariamente por los agregados psicológicos, que tenemos que luchar por reconquistar. Si esto es algo sutil, esto es algo profundo, esto es teología avanzada, esto es gnosis real. Esto se sale de todas las corrientes pseudofilosóficas, pseudoesoteristas, pseudoreligiosas que hoy abundan por todos estos medios y en todo lugar. Que dicho sea de paso, han fracasado, porque no han presentado ante la sociedad una solución a la problemática actual. En la gnosis tenemos los principios, los fundamentos, las claves para despertar nuestra conciencia, para realizar esa revolución. Primero que nada hay que arrepentirse uno de sus propios errores. Si ya escuchamos que estos agregados psicológicos que tenemos personifican demonios, reptilianos, puedes llamarlos, personifican animales. El animal más horrible que ustedes me puedan decir sobre la faz de la tierra, ¿cuál sería? Hay animales terribles, ¿no? Espantosos. Los cocodrilos, por ejemplo, las serpientes, entre otros, un perro con rabia, etcétera, son horribles. Sin embargo, esa es la materialización de un agregado psicológico de alguien. Podría ser el nuestro. Entonces, tomar las cosas con un poco más de seriedad en esta página, nos gustaría verlo porque no hay tiempo que perder. De hecho, no hay tiempo ya para nada. Estamos viviendo tiempo extra. Hoy, precisamente acá en Estados Unidos, el nuevo presidente, pues ya inició la guerra, ¿no? Lo que el anterior, aunque fue muy criticado, nunca se atrevió a hacer. Este sí lo hizo. Y ya sabemos que esa es su forma de trabajo. Para ellos eso es lo correcto, ¿no? Pero en realidad se están abriendo las puertas para una destrucción masiva en la Tierra. Nuestro planeta está en crisis ya, pero llegará un punto en que las aguas se calentarán tanto que será imposible
detener ya los tsunamis, los huracanes, los maremotos, los terremotos, etcétera, etcétera. Y millones de personas serán perjudicadas, aún peor que lo que está haciendo el COVID en este momento. Estamos en una etapa de reciclaje, la Tierra se va a reciclar. La Tierra está convulsionando, sus elementos están entrando en caos, porque tenemos que volver al caos original, a ese cuervo de la Biblia, del Génesis, porque es necesario una nueva vida, una nueva raza. Pero eso no puede surgir si no se acaba lo que está podrido, lo que está echado a perder, lo que está fracasado en estos momentos aquí y ahora. Tantos elementos que consumimos, tanta agua, tantas carnes, tantos granos, todo lo que el ser humano consume a lo largo de su vida, para nada. No es justo. Tenemos que hacer algo por nuestra esencia. Ok, entonces, esta involución en los mundos infiernos, recuérdenlo por favor, no lo olviden, viene después de que se acaban las 108 existencias. Cuando se han agotado ellas, entonces se ingresa en esas regiones y se pasa por un proceso de muerte hasta la desintegración. Es decir, cada agregado psicológico allá en los mundos infiernos va a ser desintegrado, es decir, va a morir. Nuestra divina madre Kundalini se va a desdoblar en la proserpina terrible con el objetivo de desintegrar todo eso, de descomponer, de rescatar esa esencia que está embotellada en esos agregados psicológicos. Es un trabajo terrible que la madre tiene que hacer, pero en eso constituye la muerte segunda. Es un acto involuntario, un acto que tiene que hacerse, que tiene que hacer la Madre Divina ahí abajo, porque aquí arriba no fuimos capaces de hacerlo. Es una vergüenza total, sobre todo si has tenido las claves gnósticas y no has eliminado tus agregados psicológicos y involucionas con ellos y con el título o rótulo de gnóstico, peor tantito, porque los yoes gnósticos son los más difíciles de desintegrar. Entonces se entra en esa involución. La muerte segunda es cuando los agregados van muriendo. Esa muerte segunda se nos habló en la Biblia, en los Evangelios y más específicamente en el libro de Juan de Patmos, en el libro del Apocalipsis. Después de la muerte segunda, el alma libre ya, sin el ego, sin el yo, sin esos yoes, es capaz de salir a la superficie, a la luz del sol, para ingresar a los paraísos elementales de la naturaleza. Después de miles o hasta millones de años, dependiendo la degeneración humana, entonces viene todo eso, viene la muerte segunda. Los que van a los infiernos y es tan complicada su psicología, sus agregados, que la Madre Divina tarda mucho en desintegrarlos, son los demonios que rigen también allá las esferas. Entonces toman grados de demonios. Entonces, para volver nuevamente, después de pasar por la muerte segunda, que hasta el último agregado psicológico es desintegrado, reciclado en la naturaleza, entonces tenemos que entrar en los procesos evolutivos, empezar en el reino mineral, en el lado evolutivo que también está regido por los regentes de las esferas, que también está gobernado por ellos, que vigilan que cumplas lo que tienes que cumplir para pasar al reino vegetal y luego pasar al reino animal y posteriormente ser humano, venir a las tres dimensiones aquí en el planeta Tierra como una persona ya, a cumplir otro ciclo de 108 existencias. Entonces se vuelve a pasar por los procesos evolutivos extraordinarios, asciende desde el mineral al vegetal y del vegetal hasta el animal, desde el animal hasta el hombre. Y al llegar a este humano se le asigna 108 vidas, para que se autorrealice, para que se divinice, para que llegue a la maestría, para que llegue al estado angélico. Ese es el objetivo de nuestras 108 vidas. Y nadie podría recordarlas si no despierta su conciencia. Pero si vuelve a fracasar en esas 108 vidas, se vuelve a repetir el proceso. Bien, todo esto es una información, como dije, muy, muy fuerte,
y creo que vale la pena documentarlo, ¿no? Sobre todo para aquellos estudiantes de estas páginas que no están muy versados en los temas gnósticos, pero si abren su Biblia en el libro de Lamentaciones o en el Apocalipsis, ahí en el Apocalipsis 2:11 nos dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda o de la segunda muerte. O sea, quien se autorrealiza no sufre daños. Queremos nosotros liberarnos de la suerte, de la involución espantosa en los mundos infiernos. No nos gusta, nos aterra la idea de la muerte segunda, de que la Madre Divina tenga que desdoblarse en Proserpina, en Coatlicue y tener que tragarse ahí esos átomos. Es terrible. No queremos eso, entonces trabajemos por despertar, unámonos, despertando nuestra conciencia, eliminando los agregados psicológicos, practicando la suprasexualidad, para que nada nos haga ese proceso. Bienaventurado y santo nos dice en el Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y sigue diciendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que hay plena documentación sobre lo que es la muerte segunda, pero no hay tanta explicación. No hay aclaraciones como las que hay ahora con la gnosis. Entonces, si nosotros tenemos un poco de claridad mental gracias al conocimiento gnóstico sobre estos temas, pues hay que agradecer, ¿no? Hay que hablar bien de esta enseñanza, hay que respetarla, hay que respetar a aquellos que se preocupan por hacer llegar este conocimiento a nosotros, que lo hacen desinteresadamente. Por estos medios y por otros, llueven las críticas a los instructores gnósticos por sus errores que cometen, pero muy pocas veces se habla de su labor que están haciendo. Y en este momento quiero reconocer la labor que hacen los misioneros gnósticos de esta página, que también en los grupos que administran están causando revolución de la conciencia, que aunque por cuestiones del COVID no podemos hacer grupos acá presenciales, pues estamos trabajando en estos medios y están realmente haciéndolo en un nivel muy profesional. Entonces, nuestros saludos a todos ustedes saben quiénes son, pero es lo que hace falta, ¿no? Revolucionar nuestra conciencia, dejarnos ya de tanto miedo, de tanta pereza, de tanta indecisión, de ese arcano 6 del tarot y entrar de lleno al trabajo. Esa indecisión, ese arcano 6 del tarot lo conjuramos con el arcano 12. El 12 es el del apostolado. Hay que realmente entrar en el camino del apostolado, ser apóstoles de la humanidad, que es lo que hace falta. Repito, tiempo ya no hay. Debemos pensar en el aquí y el ahora. ¿Qué estamos haciendo hoy, este día, en este momento, por nuestro despertar y por auxiliar a los demás a despertar? Ser un egoísta, ¿no? Lo que has aprendido y te lo mantienes para ti mismo y según tú lo practicas en silencio y en tu intimidad, pero no lo compartes con los demás, eso es ser egoísta. Es un agregado psicológico muy terrible, de un peso atómico muy espantoso que va a tardar muchísimos miles de años en desintegrarse allá abajo. Ahorita voy a leer sus comentarios, sus preguntas. Solo voy a compartirles lo que se relaciona al quinto círculo dantesco. Como dijimos, ya hablamos de los otros cuatro y ya hablamos, ¿verdad?, de que en la fragmentación psicológica constituida por miles y millones de demonios, muchos de ellos con forma animal, reptiliana, etcétera, etcétera, se van a lanzar al abismo después de esas 108 vidas y quedarán escalonados, quedarán metidos en cavernas según su densidad, según la energía que han robado a la esencia, según su degeneración, según su maldad. Entonces tendremos
partes nuestras en las 9 esferas. No es que vas entrando de una esfera y luego pasas a otra y luego a otra, sino que quedas, tu esencia queda distribuida en todas esas esferas, en las 9 esferas. Pero ciertos rasgos psicológicos se condensan en ciertas esferas. En este caso, en el quinto círculo dantesco, resalta, nos dice el maestro Samael Aumbeor, incuestionablemente las gentes irónicas, de ironía, las gentes furiosas, de furia, los soberbios, aquellos que no aceptan otra verdad que sus propias teorías intelectuales, ya caducas, de hecho, los altaneros y orgullosos. En los infiernos, que corresponden a la esfera de Marte, a la quinta esfera, descubre el investigador, nos dice, terribles aquelarres, zánganos espantosos, tenebrosas arpías, brujas, calchonas o como quiera llamárselo. Entonces el yo de la brujería también cae ahí, está ahí en la quinta esfera, en el quinto círculo dantesco. Se relaciona con la ira, se relaciona con la soberbia. Las brujas son soberbias, son altaneras, dicen que lo pueden hacer todo, que lo saben todo, etcétera. Son muy orgullosas también. No quieres herirle el orgullo a una bruja o a un brujo porque entonces se lanzan furiosos contra ti. Ven cómo todos los rasgos psicológicos se relacionan ahí, en esa esfera. Aquí el Dante Alighieri, el viejo florentino, discípulo de Virgilio, el poeta de Mantua, solo ve entre las aguas turbias y el inmundo lodo a muchos soberbios que aquí sobre la faz de la tierra brillaban solemnes en los ricos palacios y en las fastuosas mansiones. Lo más doloroso de esta región abominable es tener que encontrarse los perdidos con sus mismas diabólicas creaciones milenarias. Incuestionablemente la conciencia embotellada en todos esos agregados psíquicos que constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo, ha de enfrentarse a sí mismo con todos sus componentes. Y dice el maestro, yo vi en aquellas regiones sumergidas mucho lodo, estancadas aguas y supremo dolor. Todavía recuerdo con horror a cierta desesperada criatura que, sumergida entre aquel cieno de amargura desesperada, trataba de ocultarse ante la mirada siniestra de ciertos monstruos horripilantes, que en el fondo mismo de su propia psiquis eran yoes personificados, violencias, partes de sí misma. Huir de sí mismos, el yo huyendo del yo, espanto, horror, la conciencia ante sí misma enfrentada al suplicio maquiavélico imposible de describir con palabras. Aquellos yoes, nos dice, parte de la criatura viviente que de ellos quería huir, no tenían los ojos de frente como los demás mortales. Estos, por nefastos, se veían a derecha e izquierda como los de los pájaros. Eran agregados psíquicos de violencia portando simbólicos rifles. Querían atacar a la criatura que se ocultaba y sin embargo esta última y sus atacantes eran todos agregados psíquicos, partes componentes de un mismo ego, del yo pluralizado en su totalidad. Revolcarse entre tanto lodo, huir de sí mismos, sentir pavor de sí mismos, el yo enfrentando al yo, partes de mí mismo enfrentando a partes de mí mismo, es ciertamente el horror de los horrores, lo incalificable, el espanto que no tiene palabras para expresarse. Es así como la conciencia de los difuntos, de la quinta infradimensión del planeta Tierra, viene a conocer sus propias maldades, sus propios horrores, sus insólitas violencias, la ira nefasta. Bueno, hasta ahí la lectura y la reflexión sobre este tema interesante del quinto círculo dantesco. Procederé a leer y a comentar sus preguntas, si es que las hay.
Dices, me quedé donde Sebastián saluda, la muerte segunda es el paso de la esencia por los mundos infiernos. Correcto. Buenas noches a todos, me acabo de asombrar con el señor Ramón, claramente vi su aura verde agua y un rayo de azul cielo que abarcaba toda su cabeza y descendía a su chakra corona. Wow. Bueno, les pedimos que esas cosas pues no las comenten, ¿no? Si quieren en privado pueden enviarnos algún comentario. Vamos de hecho a borrar ese, con todo respeto, pero creemos que no es necesario. Saludos y bendiciones, excelente plática, paz inverencial, Jesús José González. Solo hay dos caminos al fin de cuentas, que son la muerte mística a voluntad, la eliminación del yo pluralizado, y la otra es la forma común y mecánica, que es la muerte segunda, de donde se oye el lloro y el crujir de dientes, eliminación del yo en las entrañas del mundo soterrado. Gracias, Agustín. Es correcto, pero aclaremos, ¿verdad?, de que allá en el mundo soterrado no hay voluntad para nosotros hacer trabajo alguno. Allá se desencadena o se desdobla otra fuerza terrible, la fuerza destructiva de nuestra Madre Divina. Ella tiene que tornarse, vean por ahí en Google representaciones de Coatlicue o Proserpina, ¿cómo es? Es la muerte misma. O sea, ella tiene que desdoblarse en esa entidad, en esa energía, para poder destruir lo que no se pudo destruir aquí en el mundo físico. Entonces ya no es un acto voluntario. Nosotros tenemos la oportunidad aquí y ahora de practicar las enseñanzas gnósticas, todas las claves que nos dan, para poder hacer ese trabajo aquí y ahora. Dicho sea de paso, usar la lanza esotérica, la fuerza sexual, es el mejor de los trabajos porque ahí avanzas muy rápido. La parte de la retrospección que se hace, meditación retrospectiva, es muy necesaria porque ahí llegas a comprender tus agregados psicológicos y verlos en acción. Pero si no sometes a la muerte esos agregados psicológicos, estás haciendo el trabajo a medias. En el arcano ZF ahí hay que rogar a la Madre Divina que empuñe la lanza, que empuñe esa fuerza eléctrica sexual trascendente y destruya con ella esos agregados psicológicos. Porque si no, no. Y aún así tienes que pedirle, rogarle que desintegre los cuerpos de esos yoes que dejan ahí, que también tienen parte de la esencia. Es un trabajo intenso, profundo, muy serio. Es un trabajo para verdaderos esoteristas. No nada más de mente ni de labios para afuera, sino de adentro, del corazón. De lucha incansable por conocerse a sí mismo, por aceptarse con todos sus errores y corregirse a sí mismo. Sí, hablamos de la rueda del samsara, correcto, José. ¿Cómo lo puedes ver desde el principio, Yujin? Pues ya que terminemos, que ya estamos ya en 5 minutos terminamos, entonces tú puedes tener el video ahí, un poquito más adelante y lo puedes ver desde el principio, ¿cómo no? También puedes escuchar la conferencia en ebooks, donde está nuestro podcast. Ahí no tienes que ver, sino escuchar. Bueno, hay más comentarios, preguntas. Gracias a todos por participar y sobre todo por compartir, ¿no? Esto vi que muchos compartieron y debemos unirnos más en eso porque si no compartimos el mensaje no llega a la gente, ¿no? Realmente esto no es algo que va a causar un trending o que se va a hacer viral por el contenido. Esto es algo que a la gente no le gusta escuchar. Son muy pocos los selectos que realmente sí les interesa el cambio y por eso tenemos que hacer un esfuerzo por compartir, por estar compartiendo siempre. Los comentarios ayudan mucho también porque con esos comentarios la gente se atrae, son como anzuelos que tiras a tus contactos, que te ven que comentaste, que estás activo en ese video y entran también a ver de qué se trata. Pero compartir es clave en todo esto. Por favor, compartan. Si ya lo han hecho, compártalo nuevamente. Los aborígenes pueden ser esencias que hasta ahora comienzan su recorrido en el estado humano. Interesante pregunta, Sebastián, muy apropiada para cerrar esta conferencia.
este video en vivo aquí en Facebook Live. Qué bonita reflexión, ¿no? Que todos nosotros observemos sobre todo esas tribus aborígenes, ¿no? Sus formas de vida, por ejemplo, eh, sus hábitos, su respeto hacia la naturaleza, su respeto hacia la vida. Acá nos estamos acordando que aquí en Estados Unidos había tradiciones muy bellas entre los pieles rojas antes de ser colonizados, obviamente, donde ellos, hasta para cazar un animal, para su tribu, pedían permiso a la divinidad y pedían permiso al elemental o al dios que gobernaba los elementales de esos animales, le pedían un animal. Hacían rituales, de hecho, por días enteros para pedir ese animal. Luego lo iban a cazarlo, a atraparlo y luego lo utilizaban para su sostenimiento, ¿no? Para comer, etcétera. Hoy en día todo eso se acabó. Hoy en día todo es comercializado, todo es industrializado, todo lo que consumimos produce enfermedades, etcétera. Todos los hábitos que tenemos son de degeneración. Entonces, esas tribus aborígenes, y vemos todos esos indicios de que tienen un nivel diferente, obviamente es muy raro ya eso en estos días, pues nos lleva precisamente a eso, de que pueden ser almas que están apenas entrando a la evolución. Ahora me estoy acordando en el Tíbet, por ejemplo, ¿no? Que hay personas que son muy radicales en la autoobservación, que conocen los misterios gnósticos, que saben que tienen que eliminar sus defectos psicológicos, que saben que van a retornar y que si no trabajan su vida y la corrigen, entonces retornan en animales, conocen todo eso y se tornan en enemigos de sí mismos toda su vida. Son gentes muy radicales que hasta al morir en- practican rituales extraños, podríamos decir, donde hay una persona encargada que va ahí con un cuchillo muy grande, empieza a cortarle trozos de carne al cadáver y lanzándola a los cuervos o a los buitres para que lo devoren, eh, porque ellos quieren que no se desperdicien nada de lo que son, sino que se use para continuar la vida. Pero son rituales, formas de vida muy diferentes a nosotros los occidentales. Pero eso nos indica un nivel superior de conciencia. En estos pues que mencionas también aquí, Sebastián, los aborígenes, pues es un nivel superior de conciencia. Pueden ser esencias que vienen nuevas o pueden ser simplemente esencias que hicieron un trabajo y que pues retornaron allá o están allá cumpliendo una misión muy especial, ¿no? Pensaba que la esencia iba bajando círculo por círculo hasta llegar al noveno círculo. Sebastián, otra vez, la esencia ahí está embotellada en cada agregado psicológico, no hay una esencia en sí. No, ahí no vas a conocer a Sebastián, ahí no vas a conocer a Ramón, ahí no vas a conocer a José, ¿no? Ahí son múltiples personalidades, múltiples agregados psicológicos huyendo unos de otros. Es locura total. No hay un elemento responsable. La esencia queda embutida en todos esos agregados que están en las nueve esferas. Se tiene que ir liberando esfera por esfera, eso sí, e ir avanzando en su muerte, en su segunda muerte, hasta que llega a la novena esfera, que es el centro, la morada de Plutón en el centro de la Tierra, y es quemado hasta el último agregado psicológico. Recordemos que en el fondo, en el centro de la Tierra hay fuego, ¿no? Eso nadie lo ignora. Pues ese fuego, pues ahí va a quemar todo lo que quede todavía del ego. Pero no hay conciencia ahí. Puede haber conciencia en el mal. Ahí está otro problema, que si no se trabaja correctamente, sobre todo con la energía sexual, al desencarnar, puedes despertar tu conciencia en el mal, o sea, estar consciente de que eres un demonio y que estás ahí abajo. La energía sexual, si no se usa correctamente, fortifica los yoes en vez de destruirlos. Es el arma de doble filo, es el filo de la navaja. No sé qué significado tenga, vi con los ojos cerrados un apache y me observaba.
Bueno, Eugene, hay que trabajar todas esas impresiones, ¿no? No es correcto que uno cierre los ojos y empiece a ver cosas involuntariamente. Eso nos habla de la imaginación inferior. La imaginación tiene que ser consciente. Consciente es que tú vas a ver lo que tú quieres ver, no que nada más cierres tus ojos y venga a ti lo que sea. No es correcto. Eso nos indica que hay que trabajar esa parte. Buenas noches, me gustaría hacer una pregunta en privado, pues sí se puede, gracias. Adelante David, hágalo en privado. A toda la humanidad en alguna existencia le dan a conocer la gnosis. Eso es correcto, Sebastián, según nos dice el maestro Samael, que eh, a todo ser humano se le da a conocer la gnosis. Conoce la gnosis, el esoterismo, las claves esotéricas y tiene la oportunidad de autorrealizarse. Por lo menos una ocasión en las 108 existencias. Y de eso dependerá si trabajas, pues obviamente tendrás fuerza para continuar en otra existencia y en otra y en otra. Pero las almas que se les presenta la enseñanza, sobre todo ahora que hemos difundido por todos los medios en forma masiva la enseñanza, hay gente que no le interesa, nada más le pasan el video, le dan vuelta a la página, etcétera. No les interesa, pues tampoco les interesó antes, ¿no? Perdieron la oportunidad, no podrán autorrealizarse. Bueno, veo que hay muchos conectados y si tienen preguntas o comentarios, háganlos ahora, escríbanlos ahí. Con mucho gusto contestaremos a ellos. Saludos también. Son las 10:02 p.m. aquí en Houston, Texas. Tenemos 55 minutos al aire aquí en vivo. Nos gustaría atender todas sus inquietudes. Y recomendarles que visiten nuestra página en internet también, la nueva era de acuario.org. También tenemos una sección en inglés ya muy avanzada que pueden también compartir ahí los escritos que hay. Y también tomen en cuenta que siempre, si uno quiere trascender, si uno quiere cambiar, si uno quiere despertar su conciencia, tiene que poner en práctica los tres factores de la revolución de la conciencia. Esos tres factores se trabajan mejor en equipo, en grupo. Una persona sola a lo mejor podrá hacer algo, pero le falta el impulso del grupo. Es bueno que se unan algún grupo a trabajar, ya sea en su comunidad, en su localidad o algún grupo aquí virtual. Si se unen a nosotros también, sobre todo si tienen madera para ser instructor, tenemos un curso de instructores que lo que hacemos básicamente es que compartimos alguna información, alguna didáctica para ver que si realmente surge esa inquietud más en serio en uno, ¿no? No es casi mucho el compromiso, es simplemente como explorarse uno a sí mismo para ver si puede ser buen instructor. Pero también tenemos ya niveles donde nos preparamos ya más seriamente. Ok, como no veo más comentarios ni preguntas, me dio mucho gusto estar con ustedes, hermanos, este viernes 26 de febrero del año 2021. Mi nombre es Ramón T. Juárez y los saludo fraternalmente. Paz inverencial, que tengan feliz fin de semana a todos. Hasta luego.